Lunes 22 de septiembre de 2025, bienvenidos a un nuevo análisis semanal de mercado cripto. Esta semana pasada era muy importante para Bitcoin, ya que su cierre podía darnos pistas de hacia dónde es más probable que se mueva en las próximas semanas, próximos meses, y tuvimos una semana de bastante volatilidad por la noticia de la bajada de tasas de interés por parte de la Fed, pero esta buena noticia parece que no ha sido suficiente para que Bitcoin nos deje un cierre alcista y así aumentar las probabilidades de visitar nuevos máximos pronto. Como siempre, la idea es muy simple: entender el mercado para dejar de trabajar solo por dinero y que empieces a hacer que el dinero trabaje por ti. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal, que me ayuda mucho a seguir creando contenido. ¡Vamos allá! Bien, como decía en la introducción del vídeo, era muy importante esta semana pasada que el cierre semanal fuese por encima del máximo de la semana anterior y con lo cual por encima del Fair Value Gap semanal bajista en el que se encuentra el precio, porque eso significaría que dejaríamos de tener alta probabilidad de caer a zonas más bajas y nos dirigiríamos a nuevos máximos en Bitcoin. Por recapitular un poco, sabemos que venimos de dar un reversal en temporalidad semanal tras tomar la liquidez del máximo de julio, y con lo cual las probabilidades estaban en venir hasta el mínimo de julio en los 104.700-800 dólares. Tras este cambio de estructura, veíamos este rebote al alza hasta esta zona bajista, este Fair Value Gap semanal, y aquí con la noticia de la semana pasada de las bajadas de las tasas de interés por parte de la Fed, veíamos este máximo semanal en 118.000, pero como comenté en el último vídeo de YouTube y también fui comentando durante la semana en Twitter, lo importante no es lo que ocurre a corto plazo, sino el cierre semanal, porque los cierres de vela son los que nos dan la verdadera información. Y aquí esto no ha sido más que una toma de liquidez por encima del máximo de la semana anterior y el cierre ha sido bajista, con lo cual las probabilidades de cara a esta semana que entra están en ir a buscar el mínimo de la semana previa. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que se confirma que seguimos en ese posible escenario bajista hasta el mínimo de julio, las probabilidades dejan de estar en ir a por nuevos máximos, obviamente, y siguen estando en venir como mínimo al mínimo de julio. Pero quiero aportar algo más de claridad con respecto a análisis anteriores, y es que hay que tener en cuenta también que estamos en un rango entre el mínimo en mensual de los 74.000 y el máximo de los 123.000. Teniendo en cuenta este rango en mensual y que hemos tomado la liquidez por la parte alta, las probabilidades pueden estar en venir a por la parte baja a los 74.000. Obviamente esto sería un escenario muy bajista en el que se da por finalizada esta tendencia alcista en semanal y en donde peligraría también la tendencia alcista en mensual, ¿vale? Voy a poneros por aquí la tendencia alcista en mensual en otro gráfico para no tener que borrar eso. Vale. Al final tenéis que pensar que estamos en una tendencia alcista mensual. Vamos a marcar aquí los últimos máximos y mínimos para que lo veáis. Y como decía, este es el mínimo mensual que debemos respetar siempre para no perder esa tendencia. Ahora mismo estando aquí podemos venir perfectamente aquí, pero siempre y cuando las velas semanales no cierren por debajo, no estaríamos perdiendo la estructura alcista y perfectamente podemos venir aquí para seguir subiendo a nuevos máximos. Eso supondría una caída de hasta un menos 33% en Bitcoin, lo que implicaría pues caídas probablemente mayores en altcoins, ¿vale? Esto es un escenario que ahora mismo nadie está planteando, pero que es perfectamente posible y que aún así no se perdería la estructura alcista en mensual, ¿vale? Bien, vamos a volver al gráfico en el que estábamos para definir bien las zonas que podemos esperar en Bitcoin de cara a las próximas semanas. Como decía, la primera es el mínimo de julio, que lo veo altamente probable y más después del cierre que hemos tenido en semanal. De hecho, yo voy a buscar shorts a corto plazo, que os diré ahora bajándonos al gráfico diario, pero la primera zona es el mínimo de julio. Esa es la zona para mí ahora altamente probable, que son los 105.000 dólares aproximadamente, pero tampoco vería nada descabellado venir a por esta zona, que es el último mínimo también de la tendencia semanal alcista y que confluiría con la parte media del rango mensual que comentábamos antes. Esta parte media del rango mensual puede actuar como soporte para el precio y que de ahí pues podamos seguir
con la tendencia, ¿vale? Otra zona también a tener en cuenta puede ser este Fair Value Gap semanal alcista, ¿vale? Me encantaría que cayese el precio hasta aquí, pero que siempre cerrase velas por encima de la parte media del rango. Eso significaría que podríamos buscar confirmaciones para ir a por nuevos máximos, teniendo en cuenta que la tendencia mensual sigue siendo alcista. Bien, teniendo en cuenta que estamos bajistas a corto plazo en Bitcoin, vamos a bajarnos en diario para ver qué podemos esperar de cara a esta semana y así poder tomar posiciones y sacarle partido al mercado. Como podéis ver, esta zona gris es el Fair Value Gap semanal bajista y tenemos un posible cambio de estructura en diario. ¿Cuándo se produce el cambio de estructura? Pues tenemos aquí un máximo, mínimo, máximo que toma la liquidez del anterior y ahora necesitamos ver un movimiento con momentum que nos rompa el anterior mínimo, creándonos un mínimo más bajo que el anterior, y lo que buscaríamos es un máximo menor que el anterior para posicionarnos en short, ¿vale? Es decir, después de esta toma de liquidez, que nos rompa con momentum estructura y esperaríamos un rebote al alza para posicionarnos en short hacia el mínimo de julio que comentábamos antes, ¿vale? Como veis, aquí el riesgo-beneficio nos va a compensar mucho, nos da un riesgo-beneficio en torno a 2, 3, y eso para mí ya es una buena oportunidad para entrar en short. Si queréis incluso en este rebote bajaros a 4H, 1H y buscar de nuevo reversiones para llevar un stop loss más ajustado y que sea una operación más rápida, pues también sería una operación de alta probabilidad porque venimos de, como decía, un cambio de estructura en semanal, zona semanal bajista y aún por encima un reversal en diario. Digamos que se alinean todas las temporalidades, entonces estamos ante una posible operación de alta probabilidad. Con lo cual, para mí, lo que buscaré esta semana es básicamente esto, un movimiento agresivo a la baja, un rebote al alza, y en ese rebote al alza podemos entrar directamente en short en diario o bajarnos de temporalidad a 4H, 1H y buscar ahí de nuevo pues una doble confirmación en temporalidades más pequeñas, ¿vale? Un nuevo reversal, y eso nos va a dar pues una posición con un stop loss más ajustado, lo que nos permitirá pues también llevar la operación hasta el mínimo en semanal que comentábamos antes de la semana previa tras la toma por la parte alta, y nos daría, como veis, pues un riesgo-beneficio también bastante bueno. Con lo cual, esto va a ser la prioridad para mí a lo largo de la semana en Bitcoin, y para mí es muy importante también estar atentos a la dominancia de Bitcoin, porque esto va a definir lo que ocurrirá con las altcoins en las próximas semanas. Como preveemos una caída en Bitcoin, tenemos que estar atentos, porque si la dominancia empieza a subir, las altcoins también van a dumpear agresivamente. En cambio, si la dominancia, a medida que Bitcoin va cayendo y también cae la dominancia, eso significa que el capital está rotando a las altcoins y eso puede implicar que veamos subidas en altcoins, con lo cual tampoco es recomendable, bajo mi punto de vista ahora mismo, estar 0% invertido en altcoins, porque, como ya voy diciendo ya en análisis anteriores, la dominancia está empezando a caer, Ethereum está rindiendo mejor que Bitcoin y eso puede dar pie a subidas en altcoins, porque, como también decía en análisis anteriores, el hecho de que estemos bajistas en Bitcoin y que podamos ver caídas a corto plazo no significa que la caída vaya a ser súper agresiva, ¿vale? Y que directamente vayamos a caer al mínimo de julio en una vela diaria. ¿Qué puede ocurrir? Pero bajo mi punto de vista no sería lo más probable. Al final el mercado se mueve en impulsos y retrocesos, y aunque estemos ahora en una tendencia bajista a corto plazo en Bitcoin, en esos impulsos al alza, esos retrocesos al alza de la tendencia bajista, las altcoins perfectamente pueden despuntar y que podamos ver pues subidas que podamos aprovechar, ¿vale? Sabéis que ahora mismo yo personalmente estoy posicionado en XRP, que, como veis, el precio tras la subida que veíamos estas semanas anteriores ha vuelto a mi zona de break-even, y para mí es clave este Fair Value Gap diario, ¿vale? Lo voy a marcar aquí, Fair Value Gap diario alcista, y mientras no pierda esta zona, para mí seguimos alcistas en XRP, con lo cual
Estoy bajista en Bitcoin, pero en XRP, por ejemplo, sigo alcista, con lo cual, aunque Bitcoin pueda empezar a caer, como digo, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, y en los retrocesos al alza de Bitcoin pues pueden implicar subidas fuertes en altcoins, siempre y cuando la dominancia siga cayendo, ¿vale? Entonces, en el caso de XRP, ahora mismo para mí lo que me interesa es que no pierda este Fair Value Gap diario bajista, perdón. Si lo perdemos, entonces alta probabilidad de ir a por mi stop loss o por mi zona de invalidación, y ahí entonces pues nada, perderíamos básicamente lo que arriesgamos en esta posición. Pero pendiente, porque si respeta este Fair Value Gap diario alcista, para mí las probabilidades siguen estando en seguir subiendo. E igual que XRP, cualquier altcoin que tenga un setup alcista, repito, cualquier altcoin que tenga un setup alcista, mientras no se invalide, pues las probabilidades para mí siguen estando en ver subidas en altcoins. Otra cosa es altcoins que estén en tendencias bajistas o que no tengan setups similares a XRP. En ese caso, las probabilidades van a ser en seguir cayendo e incluso dumpear fuerte si Bitcoin pues sigue cayendo, ¿vale? Vamos a echarle un ojo al Total 2, porque... Vale, a ver, voy a borrar esto. Como veis, de momento en semanal tampoco hay ninguna reversión, entonces mientras no la haya en semanal, para mí no hay peligro y las probabilidades van a seguir estando en subir, ¿vale? Pendientes en diario, porque sí que es cierto que aquí, menos mal que no nos tomó la liquidez de este máximo, porque entonces estaríamos ante una posible reversión a corto plazo en diario. Vamos a ver esta zona, si el precio reacciona aquí y se va a por la liquidez de la parte alta, pero si nos rompe aquí con momentum, para mí las probabilidades ya estarían en venir aquí, y entonces esto ya supondría un menos 10% en el mercado de las altcoins, que tampoco es nada descabellado y nada exagerado, pero bueno, simplemente para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Entonces, vamos a ver qué ocurre estos días aquí, si nos da algún escenario de reversión para ir a por nuevos máximos, o si por el contrario vamos a caer un poquito más hasta esta zona, que es la siguiente zona donde yo estaría pendiente pues para posibles reversiones y poder apostar un poco más agresivo por altcoins. Ojalá la caída esta de Bitcoin a la parte media del rango mensual coincida con esta caída del mercado de las altcoins hasta esta zona, y que ahí las altcoins empezaran a dar reversiones, porque bajo mi punto de vista, si la dominancia sigue cayendo, puede ser buenas oportunidades de compras en altcoins. Y hasta aquí el análisis de mercado cripto de esta semana. Gracias por ver. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si quieres que suba otro la semana que viene. Recuerda que no estamos aquí para intentar adivinar hacia dónde se va a mover el precio, sino de entender hacia dónde están las probabilidades y usarlas a nuestro favor para ganar dinero a largo plazo. Nos vemos la semana que viene y mientras tanto, ya sabes, sigue haciendo que el dinero trabaje por ti.